Estás a punto de escuchar una historia que no solo es aterradora, es el registro del momento más oscuro jamás profetizado para la humanidad. Imaginemos un mundo sumido en la oscuridad, donde los hombres claman por la muerte, pero ésta se les escapa. Ejércitos infernales marchan sobre las ciudades. Se liberan ángeles para ejecutar el juicio, y un tercio de la humanidad desaparece en un instante. Esto no es una leyenda, no es ficción. Es Apocalipsis 9, el capítulo más aterrador de la Biblia, que revela el día en que el cielo permitió que el abismo se abriera sobre la tierra. Si crees que estas palabras son solo símbolos, prepárate para pensarlo de nuevo. Y si sientes que el tiempo se acaba, este vídeo es para ti. Dale me gusta a este video ahora y comenta: quiero estar entre los sellados. A continuación, y compártalo con cualquiera que necesite escuchar este mensaje. No ignore esta advertencia. Permanecer en silencio ante el juicio es elegir el lado equivocado. Activa la campana y acompáñanos a desentrañar el capítulo que la mayoría teme leer, pero que todos necesitan comprender. Aquel día, cuando sonó la quinta trompeta, el cielo pareció temblar con un gemido inaudible. En la tierra, los hombres y las mujeres miraban el firmamento sin comprender, y los eruditos y sacerdotes de todas las naciones intercambiaban miradas llenas de miedo. Entonces, una estrella cayó del cielo, una figura resplandeciente y amenazante al mismo tiempo. No era una estrella cualquiera, sino un mensajero caído que portaba la llave del abismo. Cuando se abrió el abismo, brotó un humo espeso, como de un horno colosal, oscureciendo el sol y hundiendo al mundo en una oscuridad sofocante. Fue como si la luz misma hubiera sido expulsada de los cielos, dejando a las multitudes en un estado de inquietud y temor. La gente sentía no solo el olor a azufre en el aire, sino también un peso invisible, una presión que les apretaba el pecho, un presagio de lo que estaba a punto de surgir de aquella oscuridad. Del humo surgieron criaturas nunca antes vistas por ojos humanos. Parecían langostas, pero su propósito no era consumir la vegetación ni devastar los cultivos. Tenían caras como de hombres, coronas de oro, cabello largo como de mujeres y dientes feroces como de leones. Su pecho era como corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el estruendo de carros que cargan en la batalla. La gente no sabía hacia dónde correr. Los hombres fuertes cayeron de rodillas. Las mujeres gritaron mientras abrazaban a sus hijos contra sus pechos, y los ancianos lloraron, recordando las palabras de los antiguos profetas. Durante 5 meses, estos seres atormentarían a aquellos que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes, infligiéndoles un dolor tan intenso que muchos buscarían la muerte, pero ésta los eludiría. Era el tiempo del tormento, y ninguna fortaleza, ningún refugio, ninguna oración de último minuto parecía contener lo que se había desatado sobre la tierra. La visión de aquellas langostas fue algo que destrozó cualquier sentido de realidad previamente conocido por los hombres. Sus cuerpos, brillando como metal pulido en la poca luz que quedaba, reflejaban las llamas que escapaban de las ciudades en llamas y los pueblos destruidos a su paso. No había distinción entre ricos y pobres, reyes o esclavos. Todos eran igualmente vulnerables a la tormenta que ahora se extendía como una plaga viviente. En las plazas, los enfermos rasgaban sus ropas y se revolcaban en el polvo en un intento desesperado por aliviar el dolor insoportable que recorría sus cuerpos como un fuego interno. Los gritos atravesaron la noche y resonaron en valles y montañas, mientras caravanas enteras abandonaban sus posesiones y huían al desierto, solo para descubrir que no había refugio. Los campos se transformaron en campos de lamentación,
donde los hombres cavaban hoyos para enterrarse vivos, esperando que la tierra amortiguara sus gemidos o escondiera sus almas del castigo que parecía no tener fin. Ninguna espada, ningún muro, ninguna alianza entre naciones podría detener a los ejércitos de alas y aguijones. En todas partes reinaba el miedo supremo, una sombra que se infiltraba incluso en los corazones más endurecidos. Las asambleas de ancianos, reunidas en las grandes ciudades, pronto se convirtieron en focos de desesperación. Los hombres que una vez se creyeron sabios discutían sin rumbo, algunos clamando a los dioses antiguos, otros rogando al Dios de Israel que perdonara sus hogares. Entre los soldados surgieron rumores de que las criaturas reconocían una marca invisible y que solo aquellos con el sello de Dios escapaban al dolor. Pronto, multitudes comenzaron a reunirse ante sinagogas, templos y altares, pidiendo protección, clamando por señales y ofreciendo sacrificios que significaban poco comparados con la magnitud del juicio. Los sacerdotes, profetas y escribas se vieron obligados a afrontar las limitaciones de sus conocimientos, pues nada de lo que habían aprendido de los libros sagrados parecía contener o explicar plenamente el terror que ahora marchaba por la tierra. Los hombres se volvieron locos por el sufrimiento prolongado. Las mujeres, privadas de esperanza, dejaron de alimentarse los niños. Los niños, testigos de horrores que ninguna generación había enfrentado jamás, miraban al cielo, donde el humo del abismo permanecía como un velo entre la creación y el Creador. El tiempo parecía suspendido y cada día se medía por los gritos que surgían cuando el sol salía y se ponía. En medio del caos que se extendía, hubo quienes intentaron resistir al miedo con racionalidad, buscando explicaciones naturales a lo que presenciaban. Los astrónomos señalaron el cielo, tratando de interpretar la caída de la estrella como un fenómeno cósmico. Los médicos se inclinaban sobre los enfermos, tratando de encontrar alguna cura o al menos algún alivio para el dolor creciente. Pero pronto se hizo evidente que ningún conocimiento humano era suficiente para explicar o afrontar lo que estaban experimentando. El aire, ennegrecido por el humo del abismo, dificultaba la respiración. Los campos, una vez verdes y fértiles, ahora estaban cubiertos de un polvo oscuro y pegajoso que se adhería a la piel y empapaba la ropa. El zumbido de las alas de las langostas era incesante, penetrante, como el sonido de miles de tambores marchando sobre las ciudades, y hasta los animales, caballos, bueyes, perros, pájaros, se estremecían, agitados por un instinto inexplicable que los llevaba a huir en todas direcciones. En los pueblos aislados, los pastores abandonaban sus rebaños y se refugiaban en cuevas, mientras que en las capitales se reforzaban en vano las murallas y las plazas se llenaban de hogueras encendidas día y noche en un intento desesperado por mantener alejados a los invasores. Aún así, el tormento era necesario. No venía a destruir muros ni a consumir cosechas, sino a tocar directamente la carne y el alma de los hombres. Mientras tanto, los sellados de Dios permanecieron intactos, y esta distinción solo aumentó el pánico entre los demás. Los hombres marcados con el sello fueron vistos caminando entre los que gritaban y se arrastraban en el polvo, como testigos silenciosos de un juicio que no los alcanzó. Algunos los miraban con envidia, otros con odio, otros con reverencia, pero nadie podía comprender plenamente por qué se habían salvado. Estos hombres y mujeres no gritaron, ni lloraron, ni rogaron por alivio. Se mantuvieron firmes, con la mirada fija en el cielo, como si estuvieran esperando algo más grande, algo que trascendiera el horror que los rodeaba. Para aquellos que sufrían, esto era un enigma desconcertante, y muchos trataron de tocar estos sellados, buscando alguna transferencia invisible de protección.
solo para darse cuenta de que no había ningún poder humano que pudiera otorgar ese sello. Este contraste acentuó la percepción de que los acontecimientos que ocurrían no eran fruto del azar, sino del cumplimiento de un juicio meticulosamente ordenado. Las calles fueron escenario de una separación silenciosa. De un lado, los marcados por la liberación. Por otro lado, aquellos entregados al dolor sin tregua. Y así, día tras día, el mundo se hundía más y más en una realidad donde lo espiritual y lo físico chocaban sin previo aviso, recordando a los hombres la fragilidad de su poder y la inexorabilidad de la voluntad divina. Cuando sonó la sexta trompeta, un silencio diferente cayó sobre la tierra, como si hasta las mismas langostas se hubieran detenido un momento a escuchar. Entonces, de las profundidades del Éufrates, el gran río que durante siglos había sido símbolo de civilización y frontera entre reinos, surgió algo que los hombres nunca antes habían presenciado. 4 ángeles que hasta entonces habían estado encadenados fueron liberados, no por su propia voluntad, sino por orden directa del trono de Dios. Avanzaron no con truenos ni relámpagos, sino con una calma mortal, como generales que ya conocen el resultado de la batalla antes de que comience. Bajo su mando había un ejército de 200 millones de jinetes, un número tan grande que parecía imposible de contar, como si las mismas estrellas hubieran descendido a la tierra, transformadas en guerreros. Sus monturas eran abominaciones de fuerza y terror, caballos con cabezas de león, cuyas bocas vomitaban fuego, humo y azufre, y cuyas colas no eran meros apéndices, sino serpientes vivientes que atacaban y envenenaban. No hubo muro que pudiera resistirlos, ni ejército que pudiera hacerles frente. La tierra tembló bajo el peso de sus pasos, y el polvo que se levantaba en el horizonte era como el telón final de una obra ya decidida. La gente, antes postrada por el dolor, ahora corría en todas direcciones, buscando una salvación que no se encontraba por ninguna parte. Las ciudades más poderosas, que durante siglos se creyeron inexpugnables, cayeron una a una como hojas secas al viento. Roma, Babilonia, Alejandría, Jerusalén, ninguna escapó al avance de la destrucción. Los gritos ahora fueron ahogados no solo por el dolor, sino por el sonido continuo de los cascos, el rugido de las cabezas de león y el silbido de las colas de serpiente golpeando con precisión mortal. 1/3 de la humanidad fue cosechada en un solo movimiento, una fracción calculada y permitida por Dios. Y sin embargo, incluso frente a tanta carnicería, emergió algo aún más oscuro: la dureza del corazón humano. Los que sobrevivieron, en lugar de volver atrás para arrepentirse, recurrieron a sus antiguas prácticas: idolatría, brujería, inmoralidad y asesinato, como si trataran de desafiar al cielo mismo. En las ruinas de las ciudades se tomaron imágenes de plata, oro y bronce de los templos derrumbados, y hombres y mujeres se arrodillaron ante ellas pidiendo protección. Pequeños altares improvisados surgieron entre los escombros, mientras las multitudes se entregaban a rituales frenéticos, creyendo que podían apaciguar la furia que se avecinaba. Pero los cielos permanecieron en silencio, y los ángeles, ahora libres, avanzaron sin piedad, como ejecutores de un decreto inapelable. La devastación dejó marcas no solo en el cuerpo, sino en la tierra misma. Regiones otrora fértiles, donde el trigo mecía al viento y los viñedos se extendían por las colinas, se convirtieron en campos estériles, cubiertos de cenizas y cadáveres. Los ríos, teñidos de sangre, ya no calmaban la sed ni fertilizaban los campos, y los pocos supervivientes que intentaron reunirse en la orilla del agua solo encontraron desesperación.
Los pastores de Israel, que durante siglos habían transmitido las promesas de protección divina, ahora se enfrentaban a un dilema que superaba su comprensión. Muchos recitaban los salmos entre las ruinas, mientras otros contemplaban el cielo nublado, murmurando palabras que mezclaban esperanza y angustia. E incluso en las regiones montañosas, donde los pequeños pueblos intentaban resistir el asedio del miedo, el sonido lejano de los cascos y el eco de las trompetas hacían temblar a los más fuertes. Ningún lugar parecía lo suficientemente alto, lo suficientemente profundo o lo suficientemente oculto como para escapar del toque del juicio. El sol, oscurecido por el humo y la ceniza, proyectaba un crepúsculo eterno sobre la tierra, como si el tiempo mismo dudara en avanzar, congelado por la inminencia del fin. Pero lo que más rondaba los ojos de aquellos que aún respiraban no era solo el ejército de destrucción, sino el inexplicable endurecimiento del corazón humano. Los comerciantes, privados de sus riquezas, crearon nuevos ídolos con lo que les quedaba, pedazos de metal, fragmentos de madera, y los adoraron fervientemente. Las familias, en lugar de unirse en el arrepentimiento, se lanzaron a violentas disputas por comida y alojamiento. Incluso cuando los ángeles pasaban y el polvo se asentaba, revelando el rastro de cuerpos y ciudades destruidas, no se oía ningún sonido de súplicas sinceras. Solo había susurros de conspiración, planes para reconstruir templos paganos y reuniones secretas donde la gente buscaba invocar fuerzas ocultas que pudieran detener aquello que era claramente más grande que cualquier hombre o espíritu en este mundo. Fue como si el sufrimiento hubiera despojado a las civilizaciones de su apariencia, dejando al descubierto la esencia más cruda y rebelde de los seres humanos. Y desde arriba, la escena era observada por ojos que no dejaban escapar nada, registrando cada elección, cada acto, cada palabra, mientras los supervivientes, cegados por el orgullo, caminaban sin darse cuenta hacia el abismo final. Los días pasaban sin distinción entre la noche y la mañana, mientras la luz era oscurecida por la espesa capa de humo que cubría el mundo como una manta asfixiante. Las estrellas, antaño faros de esperanza para viajeros y pastores, habían desaparecido y el cielo parecía un techo de piedra, impenetrable e indiferente. Los sacerdotes del templo de Jerusalén mantenían vigilias interminables, ofreciendo incienso y oraciones, aun cuando eran conscientes de que los sellados ya estaban definidos y que sus súplicas no podían cambiar los decretos anunciados por las trompetas. En Roma, los altares humeaban con sacrificios humanos, pues el terror había impulsado a los emperadores a revivir prácticas prohibidas durante mucho tiempo, y en las capitales de Asia Menor, las multitudes hacían peregrinaciones a los templos de plata y oro, invocando las estatuas para restaurar la paz perdida. Entre los supervivientes, muchos vagaban por las tierras baldías como sombras, con los ojos secos, la piel quemada por el fuego y cubierta de hollín, incapaces de articular palabras más que gemidos. La tierra ya no era la misma, profundas grietas atravesaban los campos, ciudades enteras se habían hundido y las aguas del mar parecían retroceder, como si el océano mismo retrocediera ante el horror que se desarrollaba. Por aterradora que fuera la destrucción, había algo aún más perturbador: la falta de arrepentimiento sincero. Se esperaba que ante tal juicio los hombres cayeran de rodillas, clamando por misericordia, pero lo que se vio fue una feroz obstinación. Dentro de los hogares rotos se colocaban pequeños ídolos sobre los restos de mesas y altares improvisados, y las familias se reunían para invocar a los que antes llamaban dioses protectores. En las plazas, los charlatanes alzaban la voz, asegurando tener amuletos y palabras mágicas capaces de detener al ejército infernal, y muchos,
regalaban sus últimas posesiones con la esperanza de comprar tan solo un momento más de vida. Los reyes convocaron consejos de guerra, buscando estrategias para enfrentar aquello que no era de este mundo, mientras los ancianos elevaban lamentos que resonaban sin respuesta. Ninguna estrategia prevaleció, ninguna ofrenda fue aceptada y el cielo permaneció cerrado, vigilando. El sonido de las trompetas, que aún resonaba en la memoria de todos, era como un recordatorio constante de que el juicio no había llegado por casualidad, sino como respuesta a siglos de rebelión y ceguera espiritual. Y sin embargo, el orgullo humano permaneció en pie como la última torre entre las ruinas. Los campos de batalla ya no estaban definidos por ejércitos humanos, sino por el rastro dejado por los caballeros infernales. En vastas llanuras, donde una vez desfilaron ejércitos con banderas coloridas y tambores de guerra, ahora solo se encontraba el polvo levantado por los cascos de criaturas que no necesitaban órdenes humanas para marchar. La muerte de un tercio de la humanidad no se había producido instantáneamente, como una sola hecatombe, sino que había avanzado como una ola progresiva e imparable, engullendo aldeas, ciudades e imperios. En Oriente, caravanas enteras desaparecieron en el desierto, engullidas por ejércitos invisibles a primera vista, pero cuyas señales aparecían con el rugido apagado en el horizonte y las cenizas arrojadas al viento. En Occidente, muros colosales, construidos durante siglos, se derrumbaron como juguetes de arcilla ante el fuego y el azufre arrojados desde las bocas de los caballos leones. Y en cada rincón, mientras los supervivientes cavaban apresuradamente tumbas o levantaban pilas de cadáveres, el sonido de pasos, cascos y picaduras nunca cesaba. El miedo había dejado de ser un estado de ánimo y se había convertido en el aire mismo. Respiraba y la tierra parecía gemir bajo el peso de un juicio que no daba tregua. En las casas que aún permanecían en pie, las familias se encerraban tras puertas endebles, recitando oraciones mecánicas, memorizadas desde la infancia, pero ahora carentes de verdadero significado. Los niños estaban escondidos en sótanos y debajo de las camas, mientras los adultos discutían estrategias de supervivencia en susurros, como si algún plan pudiera alterar el curso de fuerzas tan vastas. En medio de ese escenario aparecieron los marcados por el sello divino, hombres y mujeres que, a pesar del caos, caminaban con paso firme, la mirada alzada, no porque fueran ajenos al sufrimiento que les rodeaba, sino porque sabían que habían sido preservados para un propósito mayor. Estos sellos no levantaron barricadas, ni blandieron armas, ni pronunciaron discursos en las plazas. Simplemente caminaron, atravesando ruinas y campos quemados, presenciando la caída de las naciones con una serenidad que confundía a quienes observaban. Muchos trataron de seguirlos, esperando encontrar en ellos algún secreto de salvación, pero pronto se dieron cuenta de que la protección no se podía comprar ni enseñar. Era la gracia derramada desde arriba, elegida antes de que sonara la primera trompeta. Y así, entre los gritos de desesperación y las marchas silenciosas de los sellados, el mundo se encaminaba hacia un desenlace que nadie podía detener. En los pasillos del poder, los reyes y gobernantes ya no vestían las túnicas púrpuras y doradas que alguna vez simbolizaban su autoridad. Cubiertos de ceniza y envueltos en capas rasgadas, muchos fueron vistos vagando por los pasillos vacíos de sus palacios, murmurando órdenes que nadie más obedecía. Los consejeros habían huido. Los guardias habían perecido y la gente ya no esperaba de ellos respuestas. En algunas capitales, los monarcas que antaño se presentaban como dioses entre los hombres, ahora vagaban entre los escombros, descalzos,
intentando tocar los sellos como último gesto de súplica, pero incluso este gesto fue en vano, porque el sello no podía ser compartido ni impuesto. Fue el testimonio silencioso de una elección divina. En los templos paganos, las estatuas fueron derribadas por turbas enloquecidas y sus rostros de piedra aplastados por manos que una vez las veneraron. Los sacerdotes, abandonados por sus dioses e incapaces de contener la furia del pueblo, sucumbieron junto con sus reliquias, mientras el humo de las antiguas ofrendas aún flotaba en el aire. El contraste era marcado. Por un lado, la fragilidad humana finalmente expuesta. Por otro lado, la soberanía inmutable del Dios que permitió cada acontecimiento, cada caída, cada gemido de dolor. En los campos lejanos, pastores y campesinos miraban al cielo, tratando de discernir señales que pudieran anunciar el fin del flagelo. Las colinas, una vez verdes y cubiertas de rebaños, ahora estaban marcadas por senderos de fuego y agujeros abiertos por la furia de las criaturas. Incluso los animales buscaban instintivamente refugio en los lugares más remotos, pero ni siquiera ellos estaban a salvo. Hombres que nunca habían abandonado sus tierras, ahora caminaban por caminos que no conocían, guiados únicamente por el impulso de sobrevivir o encontrar respuestas. Pero los caminos conducían a aldeas en ruinas, a ciudades en llamas, a campos vacíos donde solo se oía el sonido del viento, que traía consigo el amargo olor de la destrucción. Los viajeros se encontraban a lo largo del camino con hombres marcados, y ante ellos algunos caían de rodillas, otros miraban hacia otro lado, y otros gritaban con furia y desesperación. En todos ellos había la misma pregunta tácita: ¿por qué? ¿Por qué a algunos se les perdonó y a otros se les incluyó? Seguir para atormentar. Y en cada encuentro, la respuesta permanecía en silencio, un silencio más elocuente que 1000 discursos, porque los sellados sabían que no era tiempo de palabras, sino de perseverancia en medio de la devastación. En el corazón de las ciudades en ruinas, lo que quedaba de la población se apiñaba en plazas que habían sido transformadas en campos de refugiados. Hombres, mujeres y niños compartían trozos de pan duro, mientras el miedo colgaba como una nube invisible sobre sus cabezas. Sus rostros estaban marcados por profundas ojeras, su piel manchada de hollín y heridas abiertas, sus ojos fijos en el horizonte como si esperaran en cualquier momento volver a oír el retumbar de las trompetas. Pequeños grupos se organizaron para vigilar durante la noche, pero no había nada que vigilar, porque el enemigo no venía por los caminos ni por las murallas, sino desde lo más profundo del mismo juicio divino. Los ancianos contaban historias de las antiguas plagas de Egipto, tratando de encontrar paralelos, explicaciones, pero incluso sus primeros recuerdos parecían pálidos en comparación con la magnitud de lo que estaban presenciando. Las hogueras que ardían en las esquinas ya no calentaban cuerpos ni esperanzas. Era como si todos estuviéramos suspendidos en un umbral, entre un pasado que se desmoronaba y un futuro que nadie se atrevía a imaginar. Mientras tanto, los campos devastados se transformaron en cementerios improvisados. Grupos vagaban por los valles recogiendo cuerpos, apilándolos en grandes pilas y prendiéndoles fuego antes de que las plagas se extendieran más. Pero lo más sorprendente fue el contraste que quedó entre lo sellado y lo no sellado. En medio del olor acre de la muerte, de los gemidos de los enfermos y de los llantos de los niños huérfanos, los sellados caminaban ilesos, no como superiores o triunfantes, sino como sobrevivientes conscientes de su fragilidad y de su misión. No llevaban armas, no comandaban multitudes, pero su mera presencia era testimonio viviente de que el caos no tenía la última palabra. Algunos se acercaron para ayudar a los caídos,
Otros rezaron en silencio mientras pasaban por caminos sembrados de destrucción. Aunque no fueron escuchados por muchos, su presencia perturbó y también despertó algo profundo en los corazones rotos. Una mezcla de esperanza y miedo, como si fueran un recordatorio viviente de que la misericordia todavía existía, aun cuando todo parecía consumido por el juicio. A medida que los ángeles liberados del Éufrates avanzaban con sus ejércitos, la geografía del mundo parecía distorsionarse. Las grandes rutas comerciales que unían el este y el oeste se vieron interrumpidas por abismos recién formados. Los ríos se desbordaron erráticamente, arrasando aldeas enteras, y las montañas temblaron como si el corazón mismo de la tierra latiera en agonía. El mar, que siempre había sido un refugio para quienes buscaban escapar en barco o nave, ahora se volvía traicionero, agitado por fuerzas que los marineros más experimentados no podían interpretar. El viento lanzaba cenizas en todas direcciones, esparciendo un olor insoportable que a muchos les recordaba el olor a muerte y azufre que acompañaba a los caballos con cabeza de león. Las ciudades portuarias, otrora vibrantes, yacían en silencio, con sus puertos abarrotados de embarcaciones abandonadas, mientras quienes aún intentaban escapar por mar desaparecían sin dejar rastro. Era como si todos los elementos de la naturaleza estuvieran en rebelión y el mundo mismo rechazara a sus habitantes, expuesto a la justa ira del Creador. Sin embargo, incluso ante la convulsión de la tierra y el mar, el corazón humano permaneció cerrado, como una fortaleza. En lugar de recurrir a Dios, muchos buscaron alianzas en lugares oscuros. Grupos de hombres y mujeres se reunían en bosques, cuevas y templos abandonados, realizando rituales que mezclaban idolatría y brujería, en un intento desesperado por invocar poderes que pudieran protegerlos. Se realizaban sacrificios de animales e incluso de personas en la sombra, mientras líderes religiosos desviados proclamaban que el Dios verdadero había abandonado el mundo y que solo fuerzas ocultas podían resistir su destrucción. La desesperación era visible, pero el arrepentimiento genuino era raro, casi inexistente. Y los sellados, que siguieron caminando en medio del caos, se convirtieron en signos vivientes de una realidad que muchos preferían ignorar. Que todavía había un Dios en el cielo, soberano sobre todas las cosas, que establecía límites precisos al mal y extendía su mano de misericordia a quienes querían refugiarse en él. Pero pocos tenían oídos para oír, y la mayoría, consumidos por el miedo y el orgullo, persistieron en seguir el camino del endurecimiento. En todos los rincones del mundo conocido, las señales del juicio estuvieron acompañadas de un silencio inquietante entre los que sobrevivieron. Las calles de la ciudad, antaño llenas de comerciantes, niños y soldados, ahora estaban desiertas y solo se oían los pasos apresurados de unos pocos que se atrevían a abandonar sus escondites. Las grandes plazas se convirtieron en cementerios al aire libre, y los mercados, depósitos de cuerpos abandonados, las campanas de las iglesias y de los templos ya no resonaban para llamar al pueblo a la oración. Estaban rotos, silenciosos, colgando de torres agrietadas. En algunas regiones, los gobernantes habían desaparecido, muertos, huidos o enloquecidos, y el liderazgo recaía en aquellos que tenían la fuerza o la astucia para mandar, aunque ni la fuerza ni la astucia servían ya frente a ángeles y ejércitos que no se inclinaban ante los hombres. La gente murmuraba entre sí que el sonido de las trompetas se oía incluso cuando no resonaba, como si estuviera grabado en las paredes, en los huesos, en el aire mismo. Los que se atrevieron a salir de noche miraron al cielo cubierto de espesas nubes, intentando distinguir un solo punto de luz, pero las estrellas habían sido devoradas por el oscuro manto del abismo abierto. Los sellados, sin embargo,
continuaron su marcha tranquila y deliberada. No estaban organizados en grupos, ni seguían líderes humanos. Cada uno parecía guiado por una fuerza interior invisible, un propósito conocido solo por ellos y por el Dios que los había marcado. Allá donde iban no había fanfarria ni intento de predicación, solo presencia. Esta presencia, paradójicamente silenciosa, era más elocuente que cualquier discurso. Los sobrevivientes cayeron de rodillas cuando vieron pasar a una persona sellada. Lloraron, gritaron, intentaron agarrar su ropa, pero solo recibieron una mirada compasiva, un gesto de manos extendidas, a veces una palabra breve, pero sin promesa de liberación. No se trataba de un ejército de rescate, ni de una misión de salvación humana. Fue un testimonio viviente de que todavía había orden en medio del caos y propósito en medio de la devastación. Y a medida que el mundo se hundía cada vez más en la ruina, los sellados siguieron adelante, día tras día, noche tras noche, a través de tierras que ya no reconocían sus propios nombres. Los campos de batalla, que antes estaban definidos por fronteras y banderas, ahora no tenían dueños ni defensores. En tierras que habían sido escenario de batallas humanas, solo quedaban cenizas y un silencio roto por el eco lejano de criaturas infernales. Los muros de las fortalezas, diseñados para resistir a los ejércitos, estaban agrietados, desmoronados, vencidos por fuerzas que no empuñaban ni espada ni arco. El suelo estaba cubierto de huellas inhumanas, marcas profundas que agrietaban el suelo como cicatrices abiertas. Los cadáveres se amontonaban en las laderas de las colinas, a lo largo de los caminos y en los lechos de los ríos secos, mientras que las aves rapaces, antaño dueñas de los cielos, ahora se veían huir, como si incluso ellas comprendieran que el juicio no hacía distinción entre el hombre y la bestia. El aire era pesado, casi irrespirable, y tenía un olor a putrefacción mezclado con el azufre que escapaba de las bocas llameantes de los caballos leones. De vez en cuando, grupos de supervivientes cruzaban los campos, cubiertos con capas rasgadas y con la mirada perdida, buscando refugio, comida o una explicación que nunca encontrarían. Y en medio de todo esto, los sellados continuaban, como figuras ajenas al peso del entorno, caminando con pasos mesurados, atentos no a la destrucción, sino a algo por encima de ella, como quien ve lo invisible. En muchas regiones, los signos de decadencia humana se estaban intensificando. Había pueblos enteros entregados a la locura, donde los supervivientes, en lugar de llorar, se entregaban a festines grotescos, intentando ahogar el recuerdo del horror en vino y bailes febriles. En las ciudades, bandas armadas tomaron las calles, imponiendo su voluntad a los débiles, como si el caos dejara lugar a un último acto de brutalidad humana antes de la caída final. En templos profanados, sacerdotes desviados celebraban ceremonias delirantes, sacrificando incluso a sus propios seguidores para complacer a dioses silenciosos. Sin embargo, ninguna de estas prácticas detuvo el avance del juicio. Las criaturas, impasibles, continuaron su marcha, guiadas por una orden superior, como engranajes de un plan que nadie podía penetrar. Mientras tanto, los sellados se mantuvieron firmes, sin intervenir, sin confrontar, simplemente pasando de largo. En sus rostros no había ni orgullo ni indiferencia, sino una expresión grave, como la de quien carga con el dolor de presenciar la caída del mundo, sabiendo que su tarea no era interrumpir el juicio, sino atravesarlo hasta el final, cueste lo que cueste. En las montañas lejanas, donde los pueblos eran pocos y los caminos casi intransitables, llegaron señales del juicio. Los pastores que antaño conducían sus rebaños por estrechos senderos, ahora veían las montañas gemir bajo sus pies y las rocas deslizarse como si escaparan de un peso invisible.
Las chozas de piedra que habían resistido vientos y tormentas durante generaciones se agrietaron y se derrumbaron, mientras los aldeanos se reunían en claros abiertos, con los ojos fijos en el cielo, esperando un milagro que nunca llegó. Algunos allí recordaban relatos antiguos de las plagas en Egipto y cómo Israel había sido salvado en medio del caos. Pero la similitud terminaba allí, porque ahora no había Moisés, no había un líder humano, solo la certeza de que Dios mismo estaba ejecutando el juicio, sin precedentes. E incluso allí, en las alturas aisladas, se podían ver los caballos ensillados recorriendo los sinuosos senderos, sus siluetas recortadas contra el fondo gris de las montañas. No llevaban ni víveres ni herramientas, solo su propia presencia, y dondequiera que iban, no dejaban tras de sí paz ni terror, sino un silencio aún más denso, como si la tierra misma reconociera que algo sagrado pasaba a través de ella. En las ciudades costeras, el terror tomó una forma diferente. El mar, antaño fuente de alimento, comercio y aventura, se había convertido en un abismo incontrolable. Olas monstruosas aparecieron sin previo aviso, tragándose puertos, barcos y casas costeras, mientras los pescadores, incapaces de lanzar sus redes, se refugiaban en tierras más altas, contemplando las aguas embravecidas con miedo primitivo. Muchos lanzaron ofrendas al mar, arrojando monedas, joyas y hasta comida, en un vano intento de apaciguar la furia que se había apoderado de las profundidades. Pero nada pudo detener el avance de las aguas, y cuando los caballos leones aparecieron en las playas, escupiendo fuego y azufre, ni siquiera el mar pudo detener su marcha. Las ciudades costeras se derrumbaron como castillos de arena y los sobrevivientes, muchos de ellos ricos comerciantes, quedaron reducidos a fugitivos que clamaban por un refugio que ya no existía. Incluso allí se veían las focas caminando por las playas desiertas, ajenas a la destrucción, con pasos firmes y la mirada fija en el horizonte. Los pocos que los observaban, ocultos entre ruinas o en barcos a la deriva, sentían que aquellas figuras ya no pertenecían al mismo mundo, cruzaran una línea que separaba la tierra condenada de una promesa invisible. Dentro de las ciudades devastadas surgieron focos de resistencia, no contra las criaturas, sino contra la disolución total del orden humano. Pequeños grupos de supervivientes intentaron organizar rutas de escape, distribuir alimentos y ofrecer refugio a los pocos que aún llegaban buscando refugio. Pero incluso estos esfuerzos, por nobles que parecieran, fueron devorados por el inexorable avance del juicio. Los almacenes fueron incendiados por incendios inexplicables, las fuentes de agua se secaron repentinamente y las rutas de escape abiertas colapsaron ante terremotos o deslizamientos de tierra repentinos. Quienes dirigían estos grupos pronto se dieron cuenta de que no estaban luchando solo contra una catástrofe natural o un enemigo visible, sino contra una fuerza mayor, una mano invisible que guiaba todos los acontecimientos hacia un resultado inevitable. En los encuentros nocturnos, las miradas se encontraban en la oscuridad buscando señales de esperanza, pero lo que se veía solo era agotamiento, miedo y en algunos casos una desesperanza que rayaba en la locura. Y entre esa multitud abatida pasaban los sellados, no para ofrecer soluciones, sino para dar testimonio, como faros vivientes de una realidad que estaba más allá de la comprensión humana. Los rumores sobre lo sellado comenzaron a difundirse como un hilo narrativo final en medio del colapso. En cada aldea, ciudad y refugio se contaban historias de hombres y mujeres que cruzaron las ruinas sin ser tocados, que se enfrentaron a los ejércitos del infierno sin tomar las armas, que sobrevivieron al fuego y al azufre sin siquiera quemarse el cabello.
Algunos decían que eran ángeles disfrazados, otros que eran traidores, perdonados a cambio de algún pacto. Algunos intentaron seguirlos, pero pronto se dieron por vencidos, incapaces de soportar el peso del camino que estaban recorriendo. Otros, desesperados, les tendieron emboscadas para capturarlos, bajo la ilusión de poder extraerles el secreto de la supervivencia, y cayeron ante su propia desesperación, porque los sellados no reaccionaron, no huyeron, simplemente continuaron, atravesando el caos con una tranquilidad que hería la mente de quienes los veían. De este modo, los sellados se convirtieron no solo en testigos del juicio, sino también en el espejo último de la condición humana. Para unos, un escándalo, para otros, un misterio, para unos pocos, una invitación a rendirse ante una soberanía que ya no podía negarse. En las regiones desérticas, donde el sol ardía sin piedad, incluso bajo el espeso humo, las caravanas que antaño cruzaban las arenas quedaban reducidas a esqueletos de madera y huesos esparcidos por el viento. Los vientos calientes soplaban sin dirección, levantando remolinos de polvo que oscurecían aún más el horizonte. Las dunas parecían moverse por sí solas, tragándose tiendas, mercancías y vidas humanas sin previo aviso. En medio de este escenario, los sellados cruzaron el desierto con una firmeza que desafiaba toda lógica. No buscaron sombra, no llevaron agua, y aún así avanzaron, dejando tras de sí huellas que el viento no pudo borrar. Los beduinos que los vieron desde lejos cayeron de rodillas, murmurando oraciones ancestrales, seguros de estar ante mensajeros celestiales. Por la noche, cuando el frío les mordía la piel y las estrellas permanecían ocultas por el cielo teñido de ceniza, los pocos supervivientes se reunían alrededor de frágiles fogatas, contándose historias, y en esas historias los sellados siempre estaban. Y una presencia constante, símbolo de algo que nadie podía nombrar, pero que todos sentían en lo profundo de su alma. En los bosques húmedos, lejos de los desiertos y las llanuras devastadas, el caos tomó otra forma. Los árboles, que durante siglos habían sido símbolo de estabilidad y vida, ahora caían uno tras otro, derribados por temblores que parecían originarse en las entrañas de Dosinpu, la tierra. Los animales salvajes, normalmente solitarios, atravesaban las ciudades en estampidas desordenadas, y los ríos que antes eran cristalinos se volvieron fangosos, avanzando sobre sus orillas y arrastrando casas, cosechas y vidas consigo. En las aldeas escondidas entre las colinas, los habitantes observaban las aguas embravecidas y los cielos que se oscurecían y se preguntaban si serían los siguientes en ser visitados por el ejército sobrenatural. Y cuando los sellados aparecieron, surgiendo de la niebla como sombras silenciosas, pocos tuvieron el coraje de acercarse. Algunos huyeron aterrorizados, otros se arrodillaron entre lágrimas, otros simplemente observaban, paralizados por la sensación de que lo que veían era el último vestigio de orden en un mundo destinado al colapso. Y los sellados, como siempre, continuaron su camino, atravesando puentes caídos, bosques empapados y aldeas sumergidas, cargando en sus rostros el peso de quien sabe que el viaje aún no ha terminado. A medida que pasaban los días, las marcas del juicio se hicieron tan comunes que ya no despertaban el mismo asombro. Los supervivientes, antaño presas del terror, caminaban ahora como sonámbulos entre las ruinas, con los ojos vidriosos, el cuerpo demacrado y la mente entumecida, el suelo agrietado, los muros desmoronados, los ríos rojos y las colinas quemadas ya no provocaban gritos ni lamentos. Eran solo una parte del nuevo mundo, un mundo reducido a escombros y cenizas. En ciertos,
Momentos, grupos enteros simplemente se sentaron, dejaron caer herramientas y armas, dejaron de luchar y esperaron en silencio lo que sabían que vendría. Hubo, sin embargo, una excepción silenciosa a esta rendición colectiva: los sellados. Continuaron caminando día y noche, a través de campos ennegrecidos, pasando por ciudades reducidas a escombros, pasando por multitudes postradas. No llevaban aire de triunfo, ni hacían milagros, simplemente seguían, y dondequiera que iban, se lanzaban miradas, algunas de esperanza, otras de odio, pero siempre de reconocimiento. Con cada paso dejaban tras de sí un rastro que no era físico, sino espiritual, como un eco del orden divino en medio del caos absoluto. Entre los jefes militares que quedaban, todavía había quienes, incapaces de aceptar la derrota, intentaron reunir ejércitos improvisados para hacer frente a las fuerzas que avanzaban. En Asia, caravanas de soldados con armaduras dañadas cruzaban valles devastados, guiadas por generales que ya no comandaban multitudes, sino sombras. En Europa, las fortalezas remanentes se convirtieron en puntos de reunión para pequeñas milicias, mientras que en América, aldeas aisladas levantaron barricadas, decididas a resistir hasta el último hombre. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos dio como resultado algo más que una breve ilusión de control. Cuando aparecieron las hordas lideradas por los 4 ángeles, la resistencia se disipó como humo en el viento. Y en medio de los escombros de estos levantamientos fallidos, los sellados surgieron nuevamente, no como invasores ni como liberadores, sino como testigos. Caminaron entre los escombros, entre cuerpos y armas caídas, entre muros rotos, y no dijeron una sola palabra. En sus rostros solo había el reflejo de un juicio que ningún hombre podía detener, y en su presencia, hasta los guerreros más obstinados bajaban sus armas e inclinaban la cabeza, reconociendo, aunque tardíamente, que estaban ante algo que trascendía la fuerza humana. En los confines del páramo, donde ni siquiera los caballos con cabeza de león habían llegado aún, el cielo empezaba a adquirir un tono extraño. Ni luz ni oscuridad absoluta, sino un tono pálido y enfermizo, como el reflejo de una vela a punto de apagarse. Allí, pequeños grupos de sobrevivientes erigieron altares improvisados, mezclando elementos de diferentes religiones, en un intento desesperado de invocar a cualquier deidad que pudiera escuchar sus gritos. Se amontonaron piedras, se dispusieron ramas en formas circulares y se tallaron figuras en la tierra seca, mientras oraciones inconexas se mezclaban con el sonido de los lamentos. Pero por más que gritaron, no obtuvieron respuesta. Ningún relámpago cruzó el cielo, ninguna voz descendió del firmamento, ninguna señal rompió el silencio asfixiante. El único sonido audible, a lo lejos, era el susurro constante de los sellados mientras avanzaban, casi imperceptible, en medio del paisaje devastado. Caminaban en pequeños grupos o solos, recorriendo ese escenario de ruina y sincretismo, con la mirada fija en el horizonte, como si siguieran una llamada inaudible, un mapa que solo ellos podían leer. Para quienes los observaban, los sellados eran la única presencia que parecía provenir de un mundo que aún no se había corrompido por completo. Caen ciertos lugares. El contraste se hizo casi insoportable. En el mismo campo se veían hombres sacrificando animales, mujeres entonando canciones antiguas, niños mirando en silencio. Como los sellados pasaban, sin detenerse, sin reaccionar, sin interferir, ese silencio era más elocuente que cualquier grito. Los sobrevivientes se dieron cuenta, incluso sin comprenderlo, que esas figuras no fueron enviadas para negociar, explicar o salvar en el sentido que ellos esperaban.
Eran en esencia testigos vivientes de que el juicio era real y de que el orden divino no podía ser burlado por pactos o rituales humanos. Muchos, al darse cuenta de esto, se entregaron a la desesperación, rasgando sus ropas, cubriéndose de polvo, llorando hasta quedarse sin voz. Otros, todavía intentando resistir, se armaron contra los sellados, arrojando piedras o blandiendo armas, pero nada les hizo daño, y la furia humana misma se disolvió en el aire, como si estuvieran golpeando el vacío. Y los sellados continuaron, firmes, recorriendo esos escenarios contrastantes, sin odio, sin prisa, cumpliendo simplemente el papel para el cual habían sido sellados desde antes del sonido de la primera trompeta. Cuando finalmente cesó el sonido de las trompetas, no hubo ningún anuncio, ninguna luz, ninguna sombra repentina. Fue como si el mundo mismo hubiera contenido la respiración, esperando algo que nadie pudiera nombrar. El aire, antes cargado de humo y cenizas, se sentía tenue, como si se hubiera levantado un velo invisible, revelando la magnitud de lo que se había perdido. Las ciudades, reducidas ahora a indistintos montones de piedra y metal, ya no emitían ningún sonido, solo el débil crujido de las estructuras que aún se desmoronaban bajo su propio peso. En los campos, los cuerpos yacían uno al lado del otro, reyes y siervos, soldados y campesinos, mezclados en una única imagen de mortalidad ineludible. En el mar, las aguas se volvieron lisas como el cristal, ocultando barcos sumergidos y puertos hundidos bajo su superficie. Y arriba, las nubes oscuras empezaban a disiparse lentamente, no en señal de triunfo o renovación, sino en un silencio que parecía pesar más que cualquier catástrofe anterior. Los pocos que sobrevivieron y no fueron sellados salieron de sus escondites, miraron a su alrededor y por primera vez comprendieron que esto no había sido solo una sucesión de tragedias, sino un hito, una línea trazada entre el antes y el después. ¿Y qué pasa con los sellados? Cuando se completó el último aliento del juicio, ellos no desaparecieron ni fueron arrebatados a la gloria. Permanecieron allí entre las ruinas como columnas silenciosas. No sonrieron ni se lamentaron, solo permaneció. Sus ojos recorrían los paisajes quebrados y en ellos había algo que los demás no entendían. No una victoria, sino una certeza. Sabían que esto era solo el preludio, la introducción a algo más grande que estaba por venir. El mundo, devastado, ahora dejaba marcas irreversibles, no solo en la tierra, sino en los corazones y los recuerdos de los que quedaron atrás. Y mientras algunos supervivientes empezaron a reconstruir lentamente, recogiendo piedras, levantando tiendas, buscando comida, los sellados permanecieron quietos, atentos, como centinelas, esperando una orden aún no revelada. Para quienes los vieron, eran a la vez recuerdo y profecía. Recuerdo de un juicio que se había ejecutado con precisión despiadada y profecía de que la historia aún no había llegado a su clímax. Y así, al final de ese día sin precedentes, el mundo no respiró un suspiro de alivio, sino una expectativa que ningún hombre se atrevió a romper. Cuando la noche cayó sobre las ruinas, no hubo celebración, ni coro de supervivientes, ni grito de victoria. Solo el sonido lejano del viento que corría entre los escombros, tocando columnas rotas, banderas rasgadas y muros destruidos. Los fuegos restantes crepitaban débilmente, proyectando una luz tenue sobre los rostros demacrados, mientras hombres y mujeres miraban las estrellas que volvían a aparecer en el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, una luz natural apareció sobre ellos, pero no hubo alegría al verla, solo un reconocimiento silencioso de que la oscuridad física estaba retrocediendo, mientras que las cicatrices espirituales permanecerían para siempre. Entre la gente circulaba un sentimiento extraño. No era exactamente miedo, sino una mezcla de reverencia e incomprensión.
Los sellados todavía estaban allí, no en número reducido, no en gloria radiante, sino exactamente como habían estado desde el principio, quietos, atentos, firmes. El mundo ahora sabía que había límites establecidos por un Dios que no se podían ignorar, y esta conciencia se cernía sobre todos como una sombra invisible, más densa que las nubes que una vez cubrieron los cielos. Cuando los primeros rayos del amanecer atravesaron el cielo, la tierra pareció contener la respiración. El mundo ya no era el mismo, y los supervivientes lo entendieron sin necesidad de palabras. Uno a uno, los sellados comenzaron a caminar, dispersándose por las tierras devastadas, no en huida, no en celebración, sino en obediencia a un llamado que solo ellos podían escuchar. No hubo intercambio de miradas, y entre ellos no se dijo ni una palabra. Simplemente se fueron, dejando atrás aldeas en cenizas, campos agrietados, océanos demasiado tranquilos para ser naturales, y montañas que ahora parecían soportar el peso de un testimonio eterno. Para quienes vieron ese último partido, la marca quedó en sus corazones. La historia no había terminado. Simplemente había pasado por uno de sus momentos más serios. El juicio había llegado y ya había pasado, pero su recuerdo resonaría a través de las generaciones venideras como un recordatorio ineludible. Y así, con el mundo dividido entre los que habían sido perdonados y los que habían sido juzgados, con el cielo aclarándose tímidamente sobre los escombros, el día se abrió, no como un nuevo comienzo, sino como un tenso intervalo antes del siguiente gran acto en el drama de la eternidad. Ahora ya lo sabes. El juicio descrito en Apocalipsis 9 no fue una exageración, no fue una historia de miedo para niños. Fue una advertencia para todas las generaciones. Incluso frente al caos, Dios mostró que su soberanía tiene límites precisos. El mal avanza solo hasta donde Él lo permite, y los sellados permanecen como testigos silenciosos de su justicia y misericordia. Y yo os pregunto, si hoy fuera el día en que sonaran las trompetas, ¿de qué lado estaríais? ¿Entre los que claman por la muerte, o entre los que se mantienen firmes como los sellados de Dios? Dale me gusta a este video ahora y comenta. Elijo estar preparado y compartir con aquellos que necesitan despertar. No dejes que este mensaje se pierda en el ruido de Internet. Puede ser la única oportunidad de que alguien escuche lo que el cielo anunció hace mucho tiempo.